de los accidentes de trabajo es, sin duda, un tema de alta relevancia en las agendas y en los radares de las organizaciones que ustedes lideran. Es por ello que este tema ocupa parte de la agenda prioritaria en el calendario 2019 de March College Life. Sin mayor preámbulo, quiero darle la bienvenida a Gustavo Melquiades, que es nuestro gerente de siniestros de salud y beneficios de March Rider. ¿Quién mejor que él para abordar este tema? Bienvenido, Gustavo. Gracias, Guillermo. Buenos días con todos. Para mí es un gusto conversar respecto a ese tipo de problemas tan complejo y con tanta exposición para ustedes, nuestros clientes, las entidades empleadoras. Y en realidad la charla es un poco conversar un poco de lo que ha pasado, las experiencias, lo que estamos viendo en procesos legales, las sentencias en contra de los clientes, los mecanismos de protección que estamos abordando para esto y los que ya hemos utilizado, porque ya el año pasado hemos utilizado muchos mecanismos de protección en este tipo de situaciones. ¿Ok? Si lo desean, podemos pautear algunas preguntas durante la presentación y podemos dejar algunas otras para el final de la exposición. Entonces, vamos a revisar un poco una presentación sobre lo que se ha preparado para compartir con ustedes el día de hoy. La agenda que vamos a tocar es un poco la misma agenda que se les mencionó en la agenda, en la comunicación de esta charla. Vamos a hablar un poco cuál es el proyecto de vida que tenemos como personas, en general, no solo los trabajadores, todos tenemos un proyecto de vida con implicancias familiares, emocionales, laborales y económicas. Vamos a abordar mucho el tema económico, eso es importantísimo. Vamos a hablar sobre el derecho laboral, qué es lo que piensan hoy los árbitros, los jueces, cuando van a discernir sobre una disputa de este tipo, cuál es el sendero que está marcando el tema judicial en el Perú. Vamos a hablar de los niveles de invalidez, porque esto es importantísimo, los niveles y los tiempos, porque esto va a determinar qué tan expuesto financieramente voy a estar. Después vamos a hablar un poco de cómo valoran los jueces las indemnizaciones. Esto cada día siento yo que se está profesionalizando un poco más, y hay que estar preparados para el mismo. Y al final vamos a darle un sistema de protección o algunas alternativas que estamos utilizando y que ya algunos clientes han visto, tangibilizados, para financiar justo a estas reparaciones civiles que simplemente tenemos. Entonces comenzamos con la primera parte, que son el proyecto de vida de los trabajadores y qué sistema de protección tenemos. En general, a ver, todos en general tenemos un proyecto de vida, que está desde el punto de vista personal, a dónde quiero llegar como persona, qué quiero hacer en esta vida, cómo de alguna forma quiero pasar por etapas que mejoren un poco mi calidad de vida desde el punto de vista familiar, que debe estar relacionado con una mejora profesional, evidentemente. Yo, para poder desempeñarme en la vida laboral, necesito armas, y las armas que necesito son principalmente profesionales y de experiencia. Los proyectos familiares, porque evidentemente lo que siempre vamos a tratar de realizar en una gran parte es nuestra propia familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos, y cómo la afectación de la ausencia nuestra implica un poco quitarles ese cuidado o ese respaldo que ellos van a tener, y que esto incrementa mi exposición financiera de cara a indemnizarlo. Perdón. En la vía regular, este proyecto comienza a los 18 años y concluye a los 65, que es un poco citar lo que manejamos como vía laboral, desde el momento en el cual puedo trabajar sin solicitar ninguna autorización, que son los 18 años, hasta los 65 años. ¿Hay otros mecanismos o otras situaciones en las cuales yo puedo comenzar a trabajar antes? Sí, totalmente, existen. Pero vamos a enfocarnos en esta parte de aquí, que es la etapa principal que tenemos. Y hablemos un poco de los trabajadores en planilla. Voy a hablar casi en específico de los trabajadores en planilla, pero al final de la charla ustedes van a ver qué pasa con las personas que no lo están. Y eso es un objetivo muy grande, muy importante y muy perjudicial para los clientes, principalmente cuando hablemos de trabajo, cuando hablemos de visitantes, subcontratistas, contratistas, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Nuestro sistema de protección para los trabajadores en planillas es bastante completo. No por mencionarlo o no por decirlo, en la práctica, pues Perú, contratar a una persona en Perú es mucho más caro que en otros países de la región. Las cargas laborales que tenemos los empleadores de cara al trabajador que vamos a contratar son altísimas.
Un trabajador nos puede costar entre un 42 a un 60% del sueldo mensual. Es altísimo si lo comparamos con otros países como Chile, como Argentina, como Colombia. En algunos casos casi duplicamos lo que nos cuesta contratar a una persona. Y eso hace que tengamos un sistema no perfecto, pero medianamente completo. Partamos por un tema. Siempre en el ámbito de un trabajador en planilla. Un trabajador en planilla tiene derecho de forma automática a recibir prestaciones de dos tipos a través de salud. Lo que vamos a llamar gastos médicos, que son gastos de recuperación, son esos gastos que el Estado me brinda a través de salud en caso yo necesite una atención médica, ya sea por accidente, por enfermedad, por lo que fuere, salud me va a dar una prestación. Me va a dar una prestación al 100%, eso es importantísimo, pero las oportunidades de mejoras que tiene salud pues, es principalmente la ausencia de una oferta adecuada de servicios, hace que nosotros perdamos mucho tiempo tras tramitar una atención de salud, a su vez la falta de insumos para atención entre los principales. Pero salud en la dimensión que conocemos no es únicamente un centro asistencial, es un sistema también, es un centro de protección económica, que la tangibilizamos a través de los subsidios. Y yo me atrevería a pensar, o a decir, perdón, que gran parte de nosotros hemos tangibilizado el tema de la protección económica en subsidios. Quizás nunca lo hemos visto, quizás siempre hemos creído que la entidad empleadora nos pagaba el sueldo en descansos médicos prolongados, pero eso no es tanto así. Las entidades empleadoras tenemos la obligación de darle o continuar pagando al trabajador su remuneración durante los primeros 20 días de descanso médico en el año. Eso es una obligación. Yo como entidad empleadora no puedo cuestionar esa obligación, la tengo que brindar. Lo que sucede después es, ¿qué pasa cuando esta incapacidad temporal continúa? Porque tengo un accidente grave, porque tengo una enfermedad grave, y estas situaciones hacen que continuemos en situación de descanso. Pues ahí viene salud a través de estas prestaciones económicas, y la más utilizada, que se llama subsidio por incapacidad temporal, es por la cual salud reconoce en favor mío, trabajador, un beneficio económico que lo voy a llamar subsidio. ¿Por qué digo que nosotros lo tangibilizamos poco? Porque en la práctica, salvo que seamos del sector de pesca, construcción, nosotros no nos acercamos a salud a pedirse dinero. La normativa indica que la entidad empleadora, mi empleador, tiene que pagármelo, me lo tiene que abonar, y lo que yo debo hacer como empleado es cumplir todo lo que me pide mi entidad empleadora en relación a documentos, tales como medicinas, tales como citas, y todo aquello que acredite que realmente estoy recibiendo una atención para que mi entidad empleadora pueda recuperar el importe que me sigue pagando a mí a salud. En otro momento hablaremos los miles de problemas que tenemos con esto, porque en la práctica las entidades empleadoras pierden mucho dinero porque salud no reconoce estos gastos que yo voy efectuando. Pero eso lo tocaremos en otro tópico. Ahora, el subsidio tiene un máximo. Y vamos a ponernos en la mejor situación de ese máximo, que son 340 días. Y la situación de invalidez continúa. Aún no hemos determinado si esa situación de invalidez es de naturaleza temporal, es decir, es una invalidez que voy a tener por un tiempo, o va a ser una invalidez que voy a tener de forma permanente. Para darles un ejemplo, un golpe en la espalda puede generarme una invalidez temporal, hasta que yo haga fisioterapias, quizás alguna otra cirugía, pero finalmente yo termine recuperando mis facultades físicas. Permanente aquí es aquella situación en la cual no voy a recuperar mis facultades físicas, como por ejemplo la amputación de un brazo, una pierna, un coma determinado. Entonces, en esas situaciones no voy a poder recuperar las situaciones que yo tenía. Entonces, en función a esas situaciones, puedo hablar de una invalidez de naturaleza temporal o una invalidez de naturaleza permanente. Ante el agotamiento del subsidio por parte de salud, me corresponde a mí, yo, trabajador, y lo dejo claro, porque no es una gestión propia de la entidad empleadora, de dirigirme al centro de jubilación, dirigirme a la institución en la cual yo he transferido mi derecho a jubilación, que en este caso va a ser la AFP o la ONP. ¿Por qué me tengo que dirigir para ellos? Porque tengo que acceder a un sistema de protección post-agotamiento de subsidios. ¿Qué les quiero decir? Cuando se agotan los subsidios, yo como entidad empleadora no estoy obligado a pagar. ¿Y por qué no estoy obligado a pagar? Porque la situación de invalidez se mantiene.
Lo que sí tiene que hacer el trabajador es acreditarme en la situación de invalidez. Es decir, tiene que acreditarme a través de documentos médicos que la situación de invalidez se mantiene. ¿Ok? Si no lo acreditara, yo podría, como entidad empleadora, pensar que hay una inasistencia injustificada del centro de trabajo y con 3 podría cesarlo. Pero supongamos que el trabajador acredita esa situación de invalidez. Yo como entidad empleadora no estoy obligada a pagarle ningún subsidio más, salud tampoco se la va a reconocer, entonces este es el momento cuando el trabajador tiene que acercarse a la AFP o a la ONP si hablamos de accidentes y enfermedades comunes, o si hablamos de entidades empleadoras que no estamos obligadas a contratar el seguro aumentario de trabajo de riesgo. ¿Qué es lo que voy a generar? Ante la AFP, las AFP, si yo he elegido tener como sistema de jubilación a la AFP, yo le pago a la AFP, porque en realidad se lo pago, solamente que mi entidad empleadora es quien me descuente esos importes y es quien se los alcanza, las AFP. Tenemos 3 conceptos. Tenemos el concepto de mi aporte a la cuenta individual de capitalización, que se llama así, que es el dinero exclusivo que yo brindo, que es el 10% en promoción, para que en algún momento determinado yo pueda jubilarme. No necesariamente a los 65 años, lo puedo hacer antes. Pero de eso hablaremos en otro momento. Otro concepto cuestionado hoy, evidentemente por los medios, por la misma sociedad, es que yo le tengo que pagar un porcentaje de comisión a la AFP por hacer ese tipo de trabajo, que es la administrar mi fondo. Y el tercer concepto que le pago a una AFP son un seguro de invalidez o sobrevivencia, ante situaciones tales como esta, por ejemplo, en la cual la situación de invalidez de un trabajador subsista. Entonces yo tengo que acercarme a la AFP, pero me voy a sacar el saco, un poco de calor, me voy a acercar a la AFP con la finalidad de que la AFP me evalúe a mi trabajador y trate de determinar qué nivel de invalidez tengo. Un tema importante, las AFPs me van a pagar una renta, o que vamos a llamar pensión, si mi grado de invalidez es 50% más. No importa en ese momento si es de naturaleza temporal o permanente. ¿Qué les quiero decir? Lo importante, o el driver importante, es que en la calificación que me brinda la AFP tenga que tener una valoración mayor al 50%. ¿Ok? Y como mencionaba, puede ser temporal porque puede ser que al cabo de los 4 o 5 meses de recibir o estar en tratamiento me recupere plenamente o finalmente ya no me recupere nunca. Entonces, en el tema de la AFP es importantísimo tener claro que la calificación que yo requiero para gozar de ese seguro es 50% más. Tema importante. En el tema de la ONP, vamos a verlo un poco más adelante, es mucho más complicado, es mucho más complejo. Para darles una idea, en muchos casos me piden 15 años de aportación. En el tema de la AFP no, el tiempo es mucho menos. Pero de eso vamos a hablar al detalle. ¿Por qué hablaba yo de estos sistemas? Porque si nosotros enlazamos estos sistemas, la persona está bastante cubierta. Gastos médicos, siguen por salud, cuando se agotan los subsidios, los gastos médicos, voy a la AFP, en el supuesto que califique, la AFP me va a pagar una pensión y del monto de pensión que yo recibo, la AFP le va a dar el 4% de la misma de salud para que me siga brindando todas las prestaciones que tenemos. Sobre las condiciones que cada sistema de jubilación, tanto la AFP o la ONP me piden, hay unas láminas específicas que la vamos a tocar. Pierdan cuidado, ahí lo vamos a tocar porque no son los mismos requisitos, son requisitos distintos. Desde mi punto de vista, y en un poco opinión, es mucho más conveniente para el trabajador tener una AFP que una ONP en el ámbito del seguro que estoy mencionando. ¿Ok? Todavía no quisiera entrar a ver mayores detalles, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si ustedes ven, tenemos un sistema de protección en gastos médicos y un sistema de protección financiera. El tema importante es que las empresas que hacen actividades de alto riesgo tienen un sistema de protección adicional, pero excluyente. ¿Qué les quiero decir? Las empresas de alto riesgo, que están determinadas por una normativa del año 98, las normas técnicas, o un año antes a través de la Ley de la Modernización en la Seguridad Social, estableció que determinadas actividades económicas tienen que contratar un seguro aumentario de trabajo de riesgo. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto? Que estas empresas hacen una actividad riesgosa para los trabajadores, riesgosa por encima del estándar, por lo tanto tienen que gozar de un sistema de protección adicional.
Tema importante. Cuando estamos en una entidad empleadora de alto riesgo y ocurre un accidente de trabajo, las obligaciones, tanto de salud o de la AFP, van a minorarse. ¿En qué sentido? El seguro complementario de trabajo riesgo tiene dos ámbitos de cobertura. Igual, gastos médicos y tenemos las prestaciones económicas a partir de una pensión o en ese sistema, solo en ese sistema podría acceder a indemnizaciones. Entonces, cuando el evento que genere la incapacidad del trabajador o la muerte se debe a un accidente de trabajo de una entidad empleadora que desarrolla actividades de alto riesgo, pues la AFP no me va a brindar la cobertura, ni la AFP ni la ONP me va a brindar la cobertura de las pensiones, me las tendría que brindar el Seguro Complementario de Trabajo Riesgo. Y en salud, la responsabilidad de salud única y exclusivamente va a ser por los subsidios, ya no me va a dar las prestaciones por gastos médicos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero compartir a ustedes como primera conclusión? Que los sistemas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y la SOEF y la AFP y de salud son excluyentes. Pero de eso también vamos a conversar un poquito más adelante. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ya, si hemos visto en la previa, ¿el trabajador está protegido? Sí, está protegido. Está protegido por nuestro mismo derecho, por lo que el Estado ha establecido. La pregunta importante es, ¿está plenamente protegido de manera tal que yo, entidad empleadora, tenga que pagar algo adicional? La respuesta es sí. No está protegido del todo. Hay situaciones en las cuales no se van a dar, o hay actores dentro del proceso de calificación que van a ponerme a mí como entidad empleadora en un riesgo importante. Pero partamos por el hecho. ¿Qué es lo que dice el derecho laboral, la casuística, el día a día en relación a cuando yo soy responsable? Me voy a adelantar. En casos de accidentes de trabajo, siempre vas a ser responsable. Aunque suene ilógico, ¿no? Porque yo puedo ser una entidad empleadora muy diligente. ¿Diligente en qué sentido? Una entidad que hace todos los sistemas de seguridad, que hace seguridad de salud en el trabajo de forma adecuada. Tengo un médico que se dedica a hacer una evaluación de riesgos. Tengo un equipo de higiene que evalúa riesgos, que toma medidas. Les doy equipos de protección personal. Los entreno, les doy charlas, X, Y, Z. Entonces, yo puedo ser una entidad empleadora que haga condiciones muy favorables a nuestro trabajo, sí, y es lo que compete también. El tema es que nuestro derecho laboral siempre ve al trabajador como la parte, quizás como lo que es, para ser sincero, quizás como la parte más débil de este sistema de protección. Entonces, para que tengan una idea, en octubre del 2017, noviembre creo que ha sido octubre del 2017, se estableció un pleno laboral que es como que va a marcar las pautas de lo que tienen que valorar los jueces cuando evalúen una demanda por un accidente de trabajo y la solicitud del trabajador sea una indemnización. Entonces vamos a leer lo que dice el primer criterio de este pleno. El primer criterio dice, se establece que el empleador como garante de la seguridad y salud en el trabajo siempre será responsable de cualquier daño que se genere para la vida o la salud del trabajador. Entonces, ese pleno inicia con el hecho de determinar que yo, entidad empleadora, voy a ser responsable siempre. Voy a graduar mi responsabilidad, pero voy a ser responsable siempre, voy a ser responsable siempre. ¿Qué está pasando en la práctica? Porque este pleno de alguna forma ha tenido muchas objeciones por parte de distintos actores del mercado, tanto como entidades empleadoras o como estudio de abogados, porque el concepto es razonable. ¿En qué sentido? ¿Por qué yo tengo que ser responsable si hago todo lo que debería hacer o todo lo que la ley me obliga? ¿Suena controversial? Totalmente. Si veo la ley de seguridad en el trabajo, establece que yo tengo que hacer todos los pasos que tengo que hacer para cuidar a un trabajador. Si yo lo hago, ¿por qué queda ausencia de protección para el trabajador y por qué me podría mandar? Por los antecedentes que he mencionado. Y ese antecedente del pleno laboral, que si bien es cierto, es bastante cuestionable, son criterios que hoy se utilizan. Entonces, el primer criterio que establece es que yo, entidad empleadora, siempre voy a ser responsable del accidente. A mí me interesa graduar esa responsabilidad, porque ustedes en un proceso de demanda tienen que tener claramente establecido hasta qué punto va mi responsabilidad. Eso que dejé de hacer o que hice, ¿cuánto vale? Porque ahora las cosas se están valorando mejor que antes. No estamos en el mundo ideal, pero se están valorando mejor.
¿Qué más dice el pleno laboral? También establece un criterio de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la existencia de un daño derivado de un accidente de trabajo en forma profesional hace que yo, empleador, tenga que resarcir ese daño. Lo dice el pleno laboral. Y lo dice a través de lo que se establece como responsabilidad por riesgo. Artículo 1970 del Código Civil. Aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa cause daño a otro, está obligado a repararlo. Es decir, acentúa el criterio que yo como entidad empleadora soy responsable. Ok, perfecto, yo entidad empleadora soy responsable. Pero la conclusión final de este pleno es contradictorio con lo que hace el análisis anterior. Para llegar a la conclusión en este pleno laboral, lo que han establecido estos jueces que participaron del mismo fue un criterio, porque tengo que establecer un criterio para llegar a una conclusión. Y en ese criterio señalan que hay empleadores diligentes. ¿Cuándo es un empleador diligente? Cuando hago todo eso de lo que la ley me obliga. Hago hipers, hago capacitaciones al personal, hago un adecuado manejo de salud y seguridad del trabajo. Es decir, si yo cumplo con todas esas situaciones, soy un trabajador o un empleador, pero diligente. Y si esto lo reafirmo o lo reafirma con la ley de seguridad, salud en el trabajo, en la cual yo como entidad empleadora estoy obligado a indemnizar al trabajador si como una inacción mía como entidad empleadora, él se ha visto perjudicado por algún accidente. Entonces la pregunta es, si el mismo pleno laboral en la previa estaba analizando de forma consistente que existen empleadores, categorías o niveles de empleadores, ¿cómo puede ser que yo, un empleador que cumpla con todos los estándares de seguridad, que haga todo lo que tenga que ser responsable? Un poco contradictorio. Y es lo que hoy todos los estudios de estudio laboral cuestionan. Es incongruente. Calificas a las entidades empleadoras como diligentes o no diligentes. Si soy diligente o no diligente, no sirve, porque al final también soy responsable del daño. Pero finalmente es lo que pasa el día de hoy. ¿Ok? Vamos a adelantar un poquito con algunas láminas porque ya las he venido comentando previamente. ¿Ok? Tema importante que no existía en el marco normativo peruano, que es el daño punitivo. El daño punitivo es un concepto que en el Perú no se maneja, no es parte de nuestra doctrina legal, pero es un concepto que se ha introducido en este pleno laboral, en la cual el juez puede determinar a modo de sanción que si bien es cierto el trabajador puede pedir una reparación fundamentada en algunos criterios, tales como lucro cesante, tales como daño emergente, tales como daño moral, si yo juez considero que la entidad empleadora ha sido muy diligente, es decir, no tomó las medidas, yo puedo sancionar a través de un daño punitivo. Entonces, el solo juez también me puede generar una indemnización mayor a la que me solicita el trabajador que me demanda, sí. Exacto, lo puede hacer. Entonces las situaciones hoy son bastante complicadas y bastante controversiales. ¿Cuáles son principalmente esos criterios que los jueces pueden utilizar para brindar el daño punitivo? Primero, la negación de la relación laboral. Tema importante, la negación de la relación laboral es un tema de nunca acabar, porque también me pongo en las situaciones, ¿qué pasa con los contratistas, los subcontratistas, o aquel trabajador que tuve por locación de servicios y no debería tener locación de servicios? No pretendo desconocer que muchos de nosotros lo que hacen en algunos casos es, como no tengo presupuesto por la planilla a un determinado trabajador, le digo, tomémoslo de forma temporal como locación de servicios. ¿Qué significa esto? Recibo por honorarios. Todos nos manejamos con algún presupuesto, con una directriz que le diga, en este caso, el que se sienta al costado tuyo, que hace las mismas funciones, está en locación de servicio, no está en planilla. Se desnaturaliza el contrato laboral de forma automática y eso es evidenciable principalmente por SUNAFIL, ¿no? Si hago las mismas funciones que mis pares, sometido a un horario de trabajo, sometido a una supervisión por parte de una entidad que sería mi empleador, así yo tengo una locación por trabajo, igual soy un trabajador en planilla y voy a adquirir todos los derechos que esto emana. Entonces es complicado. Y negar la relación laboral. Otra situación casuística que es riesgosa. Para las entidades que toman un seguro voluntario de trabajo riesgo, y eso es importantísimo. A ver, yo tomo un seguro voluntario de trabajo riesgo para mis trabajadores, pero en esa misma póliza, supongamos que sea la póliza 1011, también pongo en esa misma póliza
a los que vengan a visitarme, a los trabajadores de locación de servicio, a los visitantes, o aquel trabajador de mi empresa, pero que trabaja en una subsidiaria en el extranjero. Viene a visitarme o a hacerme una capacitación. Y yo los pongo en una misma póliza. Ya se ha visto casos que poner a todos los trabajadores en una misma póliza genera alguna duda razonable para establecer que existe una relación laboral. Porque lo que establece el SUNAFI en criterio o los jueces laborales es, tú me dices que Gustavo es un visitante tuyo y que no viene regularmente, pero yo lo veo inscrito en la póliza de todos tus trabajadores. Si Gustavo es un tercero que no pertenece a tu planilla, ¿por qué lo pones en una póliza que es para tus trabajadores? Cuestionable, cuestionable. Entonces, eso le puede dar algún riesgo a que la persona que me mande pueda decir que tiene una relación laboral conmigo. Complicado. Segundo, que no haya asegurado al trabajador. Esto es lo más común y esa es una bomba de tiempo gigantesca, gigantesca, importante. Este año ya tenemos 2 casos en los cuales la entidad empleadora no tomó el seguro voluntario de trabajo riesgo para una persona, un par de personas. Situaciones miles, ¿ah? Situaciones miles. La más común que estoy viendo en el último año es Gustavo. Enrique estaba en planilla hasta el 17 de enero del 2019, pero falleció en un accidente y lo liquidé. Evidentemente le di el monto correspondiente a su viuda, que era su esposa, lo liquidé y le di. Cuando bajé la base de datos de asegurados de mi sistema para declarárselo a la compañía de seguros de SCTR, no lo incluí. Pero Gustavo, yo no lo incluí porque ya lo había liquidado. Perfecto, entiendo la carga administrativa que tenemos, pero si yo no le declaro al trabajador en el momento o en el mes que ocurrió el accidente, la plena certeza que las compañías de seguros no van a pagar el siniestro. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros van a aducir la ausencia de cobertura en el momento del accidente. ¿Y cómo la van a aducir? Porque te van a decir, Gustavo no está declarado. Sí, falleció el 17 de enero, sí, pero yo veo la planilla de enero y no está Gustavo, lo lamento. Oye, sí te entiendo, pero ten en consideración que me ha pasado esto, lo liquidé y al momento de liquidar lo saqué en mi planilla y ya no lo puse. Bueno, pero lo lamento. Y eso es algo que estamos tratando de revertir en el mercado porque uno de los principios, del seguro es la buena fe. ¿En qué sentido? Créeme, yo puedo cometer errores por buena fe. Entonces yo debería tener como asegurador a alguien que me acompañe en estos errores. Alguien que pueda decirme, no te preocupes, lo entiendo, Gustavo, tú me has declarado trabajador desde el inicio de la relación laboral, justo este mes que ocurre el accidente no me lo declaras. Tranquilo, no te preocupes, entiendo que hay un error, entiendo que pasó, pero hoy no tenemos esa actitud del mercado en general. Hoy es un poco complicado por el monto de las cuantías de estos siniestros, porque hablar de una persona inválida, muerta, a través del seguro voluntario de trabajo riesgo, podemos hablar de reservas financieras que tienen que hacer las compañías de seguros de $500,000 soles, 1,5 millones. Entonces, tengan en consideración que no estamos discutiendo siniestros de 10,000 soles, 20,000, 300,000. Estamos hablando de siniestros millonarios. Por eso la actitud en blanco del asegurador es muy recatada en ese sentido, decir, no lo veo por ese lado y no lo voy a cubrir. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado sobre esos temas. Es el error más común que hemos cometido los clientes en general, la no declaración como casos que he mencionado. O la más complicada, que no lo declaraste. Tal cual. Casos de la vida real. Gustavo, cuando bajé la base de datos me olvidé la planilla de producción de hornos. Ya, perfecto. ¿Fue este mes? No, Gustavo, no lo declaró hace 1 año y medio. Complicado. Complicado. Entonces, estas son las situaciones en las cuales generan que los jueces puedan establecer un daño punitivo. Otra, que se negó a brindar, no brindé la atención de auxilio al trabajador. Tema importante, y ese es un tema que tenemos que tener todos en la cabeza, todos, porque se lo digo que es mayúsculo. Al trabajador accidentado tiene que recibir atención de forma inmediata. Yo soy responsable, yo, empleador, soy responsable. Tú me dirás, Gustavo, yo tengo un CCTR que debería haberme trasladado, enviarme una ambulancia acá a mi centro, acá a mi predio, para que lo atiendan. No lo es. El traslado a un centro asistencial y la atención primaria corresponde a los empleadores, no corresponde a los aseguradores. Tema importante, porque ya hemos tenido un par de casos al respecto, en la cual el cliente se ha esperanzado de la cobertura de la compañía de seguros que
cuando llaman, le dice, mándame una ambulancia porque tiene un accidente. La compañía de seguros puede darte la cobertura a modo de facultad, pero no está en la obligación, hay que tenerlo claro. La obligación es suya, entidades empleadoras, suya siempre. Entonces, si yo dejo a una persona desprotegida plenamente, mi responsabilidad termina siendo mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, voy a tocar varios temas, como ustedes han visto, estamos hablando un poco de derecho laboral, un poco de seguros, un poco de todo, y todos como conversan. Habrá oportunidad de conversar de otras charlas, pierdan cuidado, no se preocupen, solamente vamos a buscarnos ese tema de los accidentes. A ver, siendo frío, muy frío. Gustavo, ¿qué es? Si yo tuviera que pagar algo, ¿qué situación es la que me genera más desprotección, más riesgo financiero? Un inválido. Un trabajador inválido es el que te genera una exposición mucho mayor. Porque ese trabajador inválido ya no tiene medios para su existir, o va a tenerlo, si lo vamos a ver, pero en muchos casos van a ser insuficientes. Y mantener a una persona inválida es carísimo. Es carísimo. Entonces tú vas a tener que asumir esa parte. Te voy a dar un ejemplo en la parte final, cómo van a calcular eso. Y Gustavo, ¿qué pasa con el trabajador que ha fallecido? Financieramente hablando, y disculpen la palabra, quizás es la situación ideal para la entidad empleadora. Porque tú puedes llegar a una transacción por los deudos y resolver el problema. Los montos de transacción por un tema de muerte son mucho menores a una invalidez. Porque el inválido genera una manutención de forma prolongada. El muerto no. Ojo. Entonces, Gustavo, todos los niveles son los mismos, todos los niveles de invalidez, los accidentes pueden generar las mismas situaciones. No. Cada uno tiene grados. Entonces vamos a hablar principalmente de cuál es el sistema de protección que tiene una persona que tiene un accidente en ese momento. Como había adelantado, un accidente genera de forma automática una incapacidad temporal, automática. Salvo que hablemos de muerte, pero hablemos que un accidente genera invalidez. Hemos conversado que los primeros 20 días yo en día de empleador estoy obligado a pagarlo y lo voy a tener que pagar. ¿Qué va a pasar cuando se agotan? Lo que habíamos conversado en la previa. Mi entidad empleadora, salvo pesca y construcción, tengo que seguir pagándole al trabajador y espero del trabajador todos los documentos que yo necesito para voltear esa salud y recuperar esos montos que le he venido a pagar. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de invalidez prolongada? Es decir, aquella situación de invalidez que no es de 20 días, no es de 30, sino estamos hablando de 100 días, 150 días, 200 días, 300 días. Si hablamos en general de entidades empleadoras que no están obligadas a tener esa CTR, ninguna está obligada en este ejemplo que quiero dar, pues cuando llegue los 150 días de descanso temporal a través del CIT de salud, el salud va a alzar la mano y me va a decir, ok, Gustavo, ahí nomás llegamos a los 150 días. Yo te voy a citar una evaluación a través de mi comisión médica. Esa comisión médica de salud se llama COMESI, ¿ok? Y esa comisión va a emitir un dictamen en relación a la naturaleza de invalidez. Va a definirla como temporal o como no temporal. ¿Qué significa temporal y no temporal? Temporal significa que la situación todavía se mantiene, pero que se va a recuperar. Y no temporal, ¿qué significa? Que es irreversible. Entonces, ¿por qué es importante este dictamen de la comisión? Porque esto va a estar relacionado única y exclusivamente a los subsidios. Hay que dejarlo clarísimo, porque muchas veces he encontrado situaciones en las cuales con el dictamen de salud, me dicen, con el dictamen de salud yo puedo proceder a hacer una negociación para cesar al trabajador utilizando los mecanismos del derecho laboral. Desde mi punto de vista, no. Lo que establece el derecho laboral en esa parte es que si vamos a hablar de una desvinculación de un trabajador, primero tienen que darse situaciones tales como una invalidez absoluta permanente, y segundo, que los dictámenes tienen que ser emitidos por MINSA, Salud o el Colegio Médico. Pero, oh milagro, todos los dictámenes que me da la Comisión Médica de Salud dicen en la parte final, este dictamen sirve única y exclusivamente para temas de subsidios. No sirve para temas previsionales, no sirve para temas laborales. Entonces es un dictamen que me está diciendo a grosso modo, esto no te va a servir para eso. ¿Ok? Entonces, ese dictamen de comisión está relacionado única y exclusivamente al tema de los subsidios. Tengámoslo claro. ¿Ok? Si esta comisión determina que esa incapacidad es temporal aún, me va a seguir reconociendo los subsidios hasta el tiempo máximo de 340 días. ¿Perfecto? Ahí tenemos un sistema de protección bastante estable, bastante sólido,
pero es un sistema de protección para la persona. Ahora, ¿qué pasa cuando el accidente es un accidente de trabajo, pero en este momento ya hablo de una entidad empleadora obligada a tener seguro monetario de trabajo o riesgo? Esta misma comisión que crea de salud también ha alzado la mano y dice, si el evento que genera la incapacidad temporal del trabajador es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional de una entidad empleadora señalada como alto riesgo, mi comisión médica no se va a pronunciar, porque no tengo las facultades para hacerlo. Por lo tanto, solo en estas situaciones no va a haber evaluación de COMESI. Vamos a llegar de forma automática a los 340 días de subsidio si esto se da. Entonces, menuda diferencia. Porque yo puedo ser una entidad empleadora que tenga un accidente de trabajo, pero no soy una entidad empleadora obligada a contratar el CCTR, se podría activar el COMESI. Pero si soy una entidad empleadora con un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, pero yo soy obligada a contratar el CCTR, la COMESI no se va a pronunciar. Tema importante de tener en claro. Ahora, los tipos de invalidez, podemos tener dos principalmente. Lo más frecuente es invalidez parcial. Es aquella invalidez que yo tengo no mayor al 66.67%. Es decir, toda aquella invalidez que se presente hasta 66.66. Entonces veamos qué sistema de protección tenemos. Supongamos que hablamos de un accidente de trabajo de una entidad empleadora que no está obligada a tener CCTR. Cuando se agotan los subsidios de salud, el trabajador debería acercarse a la AFP, en esta parte de la AFP, y decirle, me siento mal, tuve un accidente y estas son mis condiciones. La AFP va a evaluar y si considera en el momento de la evaluación que la incapacidad es igual o mayor al 50%, me va a reconocer una pensión por ese accidente que he tenido. ¿Ok? Ahora, equivalente a qué, Gustavo? Porque finalmente me dices que voy a recibir una pensión, pero no sé qué monto, qué cuantía, cómo lo voy a establecer. En el tema de la AFP, para que tengan una idea, es si el grado de invalidez es mayor o igual al 50%, pero menor al 66.67%, es decir, estamos hablando de un nivel de invalidez o de incapacidad entre 50 y 66.66, la AFP va a reconocer el 50% del sueldo que yo percibía. ¿Ok? Entonces, en el caso de un trabajador que gane 2.000 soles, le va a reconocer una pensión por el monto de 1.000 soles. Tema importante, Gustavo, ¿y cómo saca la AFP ese promedio? La AFP va a voltear para atrás desde el momento del accidente, va a revisar los últimos 4 años, que son las 48 últimas remuneraciones, y va a establecer un promedio que va a actualizarlo por el IPC. Y en función a ese promedio que saque en los últimos 4 años, me va a brindar a mí ese promedio de remuneración mensual. Y en este ejemplo que yo mencioné, como tengo un grado de menoscabo, pongámosle 55%, me va a pagar el 50% de ese promedio. Perfecto. Gustavo, ¿qué pasa cuando mi grado de invalidez es de 66.67 o más? Tu porcentaje de pensión cambia, ya no es 50%. Ahora te van a reconocer el 70%. Buenísimo. Es mayor. Gustavo, ¿qué pasa si hablamos de una situación en la cual el trabajador tiene más de 66.66 para arriba y no puede subsistir de manera personal? Necesita que alguien lo bañe, que alguien lo cambie, que alguien lo atienda. En este caso, el reconocimiento de esa pensión es del 100%. ¿Ok? Entonces, en el tema de la AFP, tenemos estas pensiones siempre y cuando sea mayor al 50%. Gustavo, primera pregunta, me hago autopreguntas. ¿Reconoce cualquier sueldo? Es decir, cuando haces ese cálculo que tú me dijiste, los 48 meses, ¿qué pasa si mi sueldo promedio es 1.000 soles? No pasa nada. Gustavo, ¿qué pasa si mi sueldo promedio es 5.000 soles? Tampoco pasa nada. ¿Qué pasa si mi sueldo promedio es 20.000 soles? Ahí sí pasa algo. ¿Por qué? Porque ese seguro que recibimos a través de la AFP y que tú pagas, hay que tenerlo clarísimo, ese seguro lo pagamos nosotros, los aportantes de la AFP, tiene un tope. Y ese tope es determinado por la Superintendencia de Bancos y Seguros cada 3 meses. Lo máximo que puedo recibir por esa pensión, en la actualidad, son aproximadamente 9.500 soles. Pero Gustavo, yo ganaba 20.000, correcto. Pero solamente voy a reconocer 9.500. No voy a reconocer más. Importante. Esto va a dar pie a que se genere un lucro cesante. Voy a adelantarme algunos conceptos. ¿Qué es lucro cesante? Lucro cesante
es aquel dinero que yo dejo de percibir o ingresos que dejo de percibir como consecuencia del accidente que he tenido. Entonces, póngase en esta situación, un trabajador, un funcionario que ganaba 20.000 soles y tuvo un accidente, 20.000 soles, cuando, como eso, soy una entidad que no está obligada a tener CCTR, voy a la FP y me dice, oye, Gustavo tiene 68% de menoscabo, toma el 70%, y yo, la expectativa mía como trabajador es, 70% de 20.000 son 14.000 soles, bueno, es algo a nada. Pero la FP me dice, lo lamento, Gustavo, lo máximo que pagamos son 9.500 soles, ojo, Y la pregunta que tú dirías, 9.500 soles al 70%, estoy recibiendo aproximadamente 6.000 soles. Pero yo ganaba 20. Estoy dejando de percibir 14.000 soles. Sí, pero es lo que sucede. Es lo que hay en el sistema de protección. Entonces ahí tenemos un primer... Y tú como trabajador dirás, ¿y quién me lo paga? ¿Quién me paga eso? Entonces acá es donde viene la primera variable de riesgo para los empleadores. Tú. Si en el accidente que tuvo, que originó la invalidez de esta persona, hay un comportamiento poco responsable por parte tuya, o medianamente responsable, pues ten la plena seguridad que si tengo un litigante adecuado, ¿a qué me refiero con un litigante adecuado? Que conozca de todos estos sistemas, que de salud, de la AFP, del seguro material de trabajo a riesgo, de responsabilidad civil, que articule todo este escenario y pueda decir, acá hay un procesante de 14.000 soles mensuales, ¿eh? ¿Quién se lo va a pagar? El accidente lo tuvo contigo, estaba trabajando contigo. Te lo voy a pedir. Y me vas a tener que pagar, en principio, eso que mi trabajador deja, o ese que mi representado deje de percibir. Complicado. Entonces tenemos un sistema de protección bueno, pero limitado, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante cómo vamos solucionando esto poco a poco. Esto pasa con la AFP. Si el accidente fuera de una entidad empleadora que está obligada a tener CCTR, es bastante igual. Pero a diferencia de la AFP, en el CCTR no hago un promedio de 4 años o de 48 remuneraciones, solo un promedio de los últimos 12. ¿Ok? Desde mi punto de vista mejor, porque la lógica que nos diría que hace 3 años yo ganaba menos de lo que gano hoy día. Por lo tanto, el monto de pensión o para establecer esa remuneración mensual es mayor. Y otro tema importante en el tema del CCTR. En el CCTR, a diferencia de la AFP, va a generar una indemnización siempre y cuando hablemos de una invalidez parcial entre 20% y 49.9%, pero tiene que ser permanente. ¿Ok? Oye, Gustavo, mi trabajador tiene un grado de menoscabo de 46%, pero es temporal, ¿ah? No, no califica para el CCTR. El CCTR te dice que tiene que ser naturaleza permanente, perdón. Oye, si es permanente, te va a dar un cheque con una fórmula definida. ¿Cuál es esa fórmula, Gustavo? 24 veces la remuneración mensual por 70% por el grado de menoscabo que dictaminó. Y me da ese cheque ahí y nada más. Ese es el cheque que te va a dar. Entonces, si ustedes notan, tanto la FP como el CCTR tienen son bastante similares. ¿Y por qué son similares? Porque la misma norma lo señala en la creación del CCTR, que cualquier modificación que sea en FP también va a surtir efecto en el CCTR. Importante. Importante. Ahora, ¿qué es lo que me pide la FP para que se active este seguro? En la práctica te está pidiendo que no seas jubilado, que tengas 4 aportaciones en los últimos 8 meses, que no se trate de una lesión autoinfligida. Principalmente esas son las condiciones de la AFP. Entonces, lo principal y la principal causa que se ha venido rechazando, que conozco pocos, en realidad la mayoría es activa, es que tengamos 4 aportaciones en los últimos 8 meses. Perfecto, Gustavo. Y en el CCTR, que te haya declarado en el momento del accidente. Pero vamos a hablar primero de la ONP, me estabas hablando de esa parte. Si yo elegía la ONP como un mecanismo de protección para jubilación, desde mi punto de vista es que asumiste un riesgo muy importante. Por desconocimiento, porque estabas en contra del sistema, de la AFP, lo que tú quieras, pero es un sistema riesgoso. Primero que la ONP es un sistema de jubilación con remuneraciones limitadas. Si las remuneraciones de jubilación están limitadas, ¿qué va a pasar con las pensiones por invalidez? También van a estar limitadas. Ojo, veamos algunos criterios que establece la ONP para brindarme esa pensión de invalidez. Primero, en el caso de invalidez, cualquiera que fuera su causa,
se haya producido después de haber aportado cuanto menos 15 años. La ONP me está pidiendo 15 años de aportaciones. Ojo, menuda diferencia, menuda. 4 meses contra 15 años. Ahora, ¿hay otros supuestos? Sí, existen otros supuestos. Que teniendo más de 3 años aportando, pero menos de 15 años, haya aportado por lo menos 12 meses en los últimos 36 meses al momento del accidente. Entonces, si ustedes ven, la ONP tiene un sistema mucho más restrictivo y convenciones limitadas. Si en el caso de ese gerente que hemos hablado, ese funcionario que tuvo un grado de menoscabo y que recibe una pensión por 6.000 soles y ganaba 2.000, en la ONP tu pensión va a ser 400 o 800 soles, no hay más que eso. Entonces, en este gerente que tomó la decisión de asegurarse por la ONP y tuvo un accidente de trabajo que le genere esta invalidez, si ganaba 20, ¿cuánto va a recibir? En el mejor de los casos, 800 soles. ¿Su lucro cesante no es mucho mayor? Sí, claro. Y los riesgos es para ti, ¿no? Claro que yo como empleadora no tengo ninguna vela en el entierro de poder decirle a mi trabajador, toma como sistema de jubilación en la AFP. Él ya lo tomó, es una decisión personal, pero su decisión puede afectarme, sí, totalmente. ¿Qué condiciones tenemos que tener en el CCTR para gozar de esta cobertura? Primero que el trabajador esté declarado, simple. En el momento del accidente, que el trabajador esté declarado me da mucha tranquilidad. No necesito decir que he tenido 5, 10, 15 años de aportaciones, 4, 5 meses, un día, no. Si en el momento del accidente el trabajador está asegurado o inscrito, pierdan cuidado, tenemos cobertura. Pierdan cuidado. Y después hablamos un poco que las coberturas son iguales para todos. Lo importante del CCTR es que tiene una filosofía parecida de salud. ¿Ah? ¿En qué sentido? Todos los que hemos tenido una prestación de salud sabemos que salud cubre todo al 100%. Buenísimo. Claro, cuando existe, ¿no? Pero, en fin, la forma de reconocimiento es al 100%. El CCTR también es al 100%. Es un tema importantísimo. El CCTR es al 100%, no tiene carencias, no tiene copagos, no tiene franquicias, no tiene exclusiones. Entonces es buenísimo, ¿no? Porque finalmente de cara al trabajador, la única diferencia que he hecho es lo he puesto en el sistema privado, porque el CCTR regularmente lo celebro con una EPS, en una clínica, atención rápida, idónea, medicamentos al alcance de la mano. Entonces, de alguna forma, el tener un CCTR me genera un sistema de protección. Porque acuérdense, todo aquello que no se cubra, pero que se genere como consecuencia del daño, te lo van a pedir. También vamos a hablar un poco de los conceptos más adelante, de qué es lo que me suelen pedir. Cuando hemos tenido problemas del CCTR, las más complicadas, porque esta genera una responsabilidad civil y puede generar una responsabilidad penal, es que yo siento entidad empleadora obligada a tener CCTR, no lo contrato. Ahí vamos bien complicados, ¿eh? Bien complicados si el demandante sabe de esto. Porque puede citarme no solamente por la no obligación de la contratación del CCTR, sino porque me puede señalar responsabilidad establecida en la ley de salud en el trabajo, que establece claramente mi responsabilidad ante esta ausencia de cobertura. Tenemos un caso en manos el día de hoy, complicadísimo. Si me da el tiempo voy a conversar un poquito más adelante. No declaré al trabajador, situación regular. O le dije a la compañía de seguros, oye, por si acaso yo me dedico a hacer electricidad. Perfecto. Pero no le dije que ese trabajo lo hago en una mina de socavón a 70 metros bajo la tierra. La compañía de seguros podría decir, me declaraste que haces electricidad, pero no socavón a 70 metros bajo tierra. Ese es un riesgo distinto. Por lo tanto, debe cobrarte algo valor distinto o puedo decirte, no lo seguro. Tema importante. ¿Ha habido siniestros por ese tipo? Sí, varios. Algunos, no varios. Cuando no pago las primas, ¿eh? Ojo. A mí como afectación de trabajador, el tema que mi empleador no pague las primas no me debería afectar, ¿eh? A mí no. Porque finalmente si yo tengo la garantía de aseguramiento de una compañía de seguros, para efectos prácticos, si mi entidad empleadora no pago, eso, de acuerdo al tema de ley, no me afecta. Pero sí te va a afectar a ti, entidad empleadora, porque la obligación de pago se va a generar por la parte de la compañía de seguros, pero es muy probable que la compañía de seguros te cobre a ti el íntegro de esa prestación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que para pagar una pensión de invalidez, yo tengo que garantizar dinero en valor actual? Es decir, Gustavo,
la superintendencia establece, oye, tú le tienes que pagar una pensión vitalicia a Gustavo, perfecto. A ver, calculemos de acuerdo a mi normativa, tablas de mortalidad, reglamentaciones de la SBS, ¿cuánto dinero necesitas para pagarle a Gustavo? Necesito $500,000, perfecto. Entonces, a tu ausencia de cobertura, la compañía seguro va a pagar, pero es muy probable que te curse una carta y te diga, ok, discutamos porque tú me tienes que pagar ese $500,000 a mí. Ojo, importante. Negligencia de la entidad empleadora. Conozco muy pocos casos, ¿ah? Creo que todos somos de alguna forma bastante responsables con esto. Hay algunas cosas por mejorar, por temas de conocimiento, por temas de asesoría quizás, pero se dará muy poco en realidad. Ya hablemos, tenemos un portafolio de clientes importantísimos, importante, perdón, con una actitud premium de contratación y porque saben que esto le va a generar una compilación inmediata. Entonces, de verdad que hemos tenido muy pocas situaciones en las cuales podemos decir el empleador tuvo una culpa, ¿no? Muy pocos. Hemos tenido muy poco rechazo de ese tipo, ¿ok? El que más se desprende, el rechazo más frecuente que tenemos en el seguro monetario de trabajo riesgo es cuando le atribuimos al trabajador la culpa del accidente que tuvo. Peligroso. Desde mi punto de vista, muy peligroso. Porque de alguna forma, si bien es cierto, les comento un tema, somos el único país en la región en la cual establecemos como exclusión lo que el trabajador hace. Si ustedes ven nosotros de otros países como Colombia, como Argentina, como Chile, pues no hay responsabilidad atribuible al trabajador, ¿eh? En un accidente de trabajo. Pero esto que está relacionado al trabajador es el que utilizan los aseguradores cuando en los informes que entregan los clientes, de manera preliminar, indica que el responsable del accidente es el propio trabajador. Entonces, sobre esto tenemos situaciones distintas entre los aseguradores. Tenemos aseguradores que dicen, oye, primero, tengamos un criterio válido. Nadie va a trabajar para morir, nadie trabaja para perder un brazo, una pierna. Los accidentes tienen que tener alguna causa, ¿no? Eso tiene que tener claramente establecido. O yo en tiempo ahora dejé de hacer algo, o el trabajador dejó de hacer algo, porque pasan situaciones. A todos somos seres humanos, todos entramos a trabajar, pero venimos pensando en 1000 temas y un accidente, oye, no te pusiste la línea de vida o lo pusiste mal porque estabas pensando en 1000 temas y te caíste. Entonces, si bien es cierto, hay un mecanismo legal de las compañías de seguros a rechazar este tipo de siniestros, son poco utilizados. Algunas compañías sí lo utilizan con mucha frecuencia, algunas compañías sí te dicen, oye, había un accidente, tráeme estos 50 documentos para evaluar. Entrega de PP, charlas, capacitaciones, si su papá lo besó en la frente antes de venir a trabajar, 1000 temas, 1000 temas. Y eso es un poco cuestionable, el tema de la cobertura, ¿no? Porque finalmente el asegurador va a pronunciarse en su ámbito del CSTR. Pero la previa que hemos conversado es, oye, hagamos un tema, o sea, sin el derecho laboral, me van a decir que yo voy a ser responsable de todo, ¿no te convendría a ti como empleadora, no sería más conveniente que también el trabajador reciba todo a través del CSTR? Porque ¿qué pasa cuando te rechazan un siniestro, el CSTR? Salud, sobre todo. ¿Los trabajadores se quedan tranquilos? No. Todo lo que van a cubrir con su peculio, te lo van a pedir en la demanda laboral. Son documentos acreditables. Entonces eso hace un poco cuestionable hoy la filosofía de algunos aseguradores de decir, oye, sí, desde el punto de vista del derecho laboral, siempre voy a ser responsable. No me puedes decir que tú a sola imitación tuya o a sola lectura de informes consideres que soy responsable. Si para Sunafil siempre voy a ser responsable. Para los ministerios que me supervisan soy responsable. El único que dice que el responsable de ese trabajador eres tú. Te liberas del pago de un siniestro, pero me metes en un proceso muy importante. Porque siempre he escuchado de algunos aseguradores, oye, yo te ayudo, porque finalmente si yo llego a establecer que no es un accidente de trabajo, le estoy diciendo de forma clara que tú no eres responsable. Claro, siempre y cuando en el mundo ideal laboral los jueces dijeran, esta compañía de seguros dijo que Gustavo es responsable. Ya, perfecto, le voy a dar la razón. ¿Saben lo que hacen los jueces laborales? Los actuarios de Sunafil. ¿Cuántas veces Sunafil? ¿Cuántas veces? Tener un accidente que es evidenciable que la responsabilidad fue del trabajador, me dice que yo fui responsable. Es un medio probatorio más. ¿Acaso los jueces van a tomar como prueba fehaciente, válida y determinante lo que dicen las compañías de seguros para cubrir el CSTR? No. Entonces, el tema de la contratación del CSTR es un tema sumamente importante. Sumamente importante.
no me siento partícipe de la idea, en algunos casos cuando dicen, si yo no lo cubro, fundamento o respaldo tu posición de que tú no eres responsable. Desde mi punto de vista, eso genera mucho más complicación, sobre todo en accidentes. Un tema muy sensible. ¿Ok? Acá hay un ejemplo de un rechazo, ¿no? Dice, sobre el particular, le indicamos que la solicitud de pensión de invalidez no procede debido a que luego de la revisión del informe de investigación, no se determinó que el trabajador tenía responsabilidad en el accidente. Ese es el tema complicado, ¿no? Porque bajo otro punto de vista, también lo veamos, la norma dice incumplimiento escrito y específico. Ojo, escrito y específico. Gustavo no debe subir a más de 1,80 m sin casco, sin línea de vida y sin arnés. Y acá te dice el manual de trabajo que dice que tú estás firmando que sabes esa indicación. Entonces, si de alguna forma los aseguradores pueden plantear un rechazo de ese tipo, yo estoy de acuerdo con esa forma de rechazo en la cual establecen escrito y específico. Pero, ¿qué pasa cuando las compañías de seguros solamente se valen de mi informe de seguridad porque es una investigación preliminar y yo establezco el mismo que el trabajador tuvo la culpa? ¿Dónde es el cumplimiento de fondo? Que hablemos de una orden escrita y específica. Escrita y específica. Pero hoy podemos tener el riesgo de tener un rechazo con la cual dice, tu informe lo dice. Pero mi informe tiene que estar sustentado en un reglamento de trabajo, en un reglamento de seguridad. Si no lo está, ¿por qué lo rechazas? Entonces, como verán, no los quiero alarmar. La idea es tener claro qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos, esperemos que esto cambie, que los jueces puedan llegar a establecer, oye, si yo tengo 11 medidas de seguridad muy bien definidas y hago un accidente, pues el trabajador está protegido por las situaciones que yo he mencionado. Pero esperemos que esto vaya a cambiar en el tema. No lo veo lo veo poco probable porque no estamos en un derecho en el cual sea directamente equilibrado plenamente y que vean a mí como entidad empleadora como dirigente. Entonces vamos a valorar una indemnización, ¿no? Porque finalmente, a ver, veamos lo siguiente. De un tiempo acá, ya deben ser 2 años consecutivos, antes escuchábamos, la indemnización en favor del trabajador fueron 30.000 soles. La indemnización en favor del trabajador fueron 15.000 soles. La indemnización en favor de 20.000. Hoy hablamos de 600.000 soles, 700.000 soles, $500.000 de soles. Acabamos de revisar un par de casos con los abogados de los clientes y en el cliente 1 tengo una reparación civil de 180.000 soles, en el otro de 400.000 soles. Entonces, ¿el riesgo financiero es grande? Sí, el riesgo financiero es grande. Es un riesgo financiero muy grande. ¿Qué es lo que debería pasar? A ver, vamos a valorar esas indemnizaciones. Aún no se hacen del todo profesionales desde el punto de vista, porque he visto muy pocos casos en los cuales el demandante articule y sustente muy bien su demanda. Siempre es, te demando, porque creo que tú eres responsable, porque creo que tú generaste esto, porque hay un daño emocional de 1.000.000 de soles. O sea, la mayoría aún tenemos ese tipo de demandas. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un demandante que sí conozca el tema? Que sí sepa articular todo el mecanismo legal y pueda establecer un caso complicado. A ver, recordemos los sistemas de protección que tenemos. Si tengo un accidente, voy a salud. Olvídense de las CPS en ese momento, solamente vamos a hablar de salud. Salud me va a dar gastos médicos al 100%, me va a reconocer los subsidios, se acaban los subsidios, puedo ir a mi AFP o a la ONP a solicitar una pensión de invalidez. Entonces, de alguna forma, ¿puedo concluir que las personas estamos cubiertas? Parcialmente sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. El mecanismo de protección lo dice. ¿Y qué pasa cuando una entidad es una entidad de alto riesgo? Tengo el sistema de protección el mismo, solamente en el caso de un accidente de trabajo, de una actividad o una empresa que hace actividades de alto riesgo, tengo como adicional al CCTR, que me va a cubrir los gastos médicos al 100%. En salud siempre se va a hacer cargo de los subsidios, no importa el origen del accidente, o de la invalidez, mejor dicho. Y cuando se genere el fin de los subsidios, voy a tener que acudir a un CCTR, pensión, póliza de pensión, para decirle, evalúame y califícame. Entonces, hasta ahí todo perfecto. ¿Podemos hablar de un sistema de protección? Sí, el sistema legal de alguna forma está protegiendo a las personas. He resaltado el 100%, ¿por qué? Porque en principio es el 100%. Pero pasa cuando de salud le pido muletas y de salud dice, no tengo muletas. Y yo tengo que comprar las muletas. El marco normativo dice que de salud me lo debería dar al 100%, pero no me lo da, lo tengo que comprar yo. Entonces ahí estoy gastando dinero por ese accidente. ¿Ok?
Y en el tema de las pensiones hemos hablado que tenemos topes, ¿entienden? Para las personas que ganan un poco más, el tema de los topes genera una desprotección a la renta mensual que vamos a percibir. Entonces, ¿qué es lo que me suelen solicitar y valorar los demandantes en relación a la percepción que tienen para que yo como entidad empleadora los indemnice? Daño moral, totalmente subjetivo. Subjetivo, ¿ah? Porque yo no te puedo decir, a ti la vergüenza, en tu caso la vergüenza vale 10.000 soles y en tu caso la vergüenza vale $500.000 de soles. Es totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo y que queda discrecionalidad del juez determinar. ¿Qué podemos hablar? ¿Por qué podría citarle un daño moral? Porque tengo dolores permanentes, angustias, humillaciones, padecimientos, humillaciones, me han calumniado, me han injuriado. Entonces, es poco objetivo valorar un daño moral de ese tipo. No existe un barómetro que me diga, pierna de un dedo, daño moral 10.000 soles. No existe ese barómetro. Queda liberalidad del juez que determina la causa o que señale la sentencia en la causa, que es lo que va a considerar como tal, ¿no? Entonces, eso es subjetivo. Lo que sí es más subjetivo es el daño emergente. El daño emergente está relacionado al valor o precio bien que yo estoy adquiriendo como consecuencia del daño que he tenido. Daño emergente. ¿Se acuerdan cuando acabamos de hablar hace un par de minutos sobre el tema de salud, en la cual me negó las muletas o una silla de ruedas? Pues yo no puedo, si yo soy una persona que no puedo movilizarme, tendré que comprar una silla de ruedas, pues. Y esa silla de ruedas me costará 1.200 soles, 1.300 soles. Tengo que comprar un colchón especial porque voy a estar casi postrado en la cama. Tendré que comprar quizás una piel de cordero para que no me salgan escaras. O quizás debería comprar crema para que me salgan las escaras cuando me salgan. Entonces, es todo aquello que yo estoy gastando, que no he tenido reconocimiento por parte de alguien, pero que yo estoy gastando. Y yo lo estoy comprando porque lo necesito, porque se generó un accidente o una situación en la cual me generó esta situación. Entonces, daño emergente significa que yo, parte litigante, he juntado todas mis boletas, todas mis facturas, no importa si es boleta o factura, en el proceso judicial no importa, junto todos los documentos y le digo, oye, he gastado 300.000 soles adicionales en gastos. Ojo, sí, el salud me va a dar las prestaciones médicas al 100%, sí, pero yo necesito una enfermera. Yo necesito que la enfermera lave, planche, cocine. Entonces yo voy generando esos daños emergentes. Yo tengo que evidenciar ante el juez esos gastos que he efectuado y que voy a efectuar. Ojo, y que voy a efectuar. Lucro cesante es todos aquellos ingresos que yo he dejado de percibir. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso del gerente general que ganaba 20 y que a través del CCTR va a tener una pensión de 6 o a través de la ONU va a tener 800 soles? Esa persona se vio afectada en sus ingresos totalmente. Totalmente. Entonces va a haber un lucro cesante. Ojo. Entonces, estos dos son mucho más fáciles de establecer coherentemente, ¿no? El primero no. Entonces, cuando yo tengo un litigante que me sepa fundamentar muy bien cada una de estas situaciones, puedo estar en un real apuro financiero. Entonces, en ese caso, ese gerente que yo les mencionaba, en esta lámina, es un caso de la vida real, ¿eh? No es un caso que no se dio, es un caso real, en la cual tenía una persona que ganaba 27.000 soles, 41 años, fallece, ¿eh? Es decir, es un siniestro más barato, entre comillas. ¿Cuánto le correspondía a la viuda de cada uno de sus hijos? Esos son los montos de la pensión. ¿Cuánto es lo máximo que se le va a reconocer como pensión? 8.231 soles. Contra 27.000 soles de ingreso. Claro que este es un caso extremo, también lo sé, poco frecuente, pero solamente la metodología para que se den cuenta. Entonces, a esos 27.000 soles hay que tener en consideración que estamos hablando de un sueldo bruto. Yo al trabajador le pongo un sueldo bruto, pero el trabajador recibe un sueldo neto, ojo. Entonces, luego de tomar en consideración esta metodología de establecer sueldos netos, tengo 19.000 soles como ingreso para esta persona. Y a través de las pensiones que se van a devengar por el CCTR, va a recibir 8.231 soles. Es decir, esa familia recibía por ese papá
19.000 soles todos los meses, y ahora esa misma familia va a recibir por las pensiones 8.231 soles. Importante. Ahora, esos 8.231 soles, ¿cuánto dinero he tenido que reservar como compañía de seguro para pagar esa pensión? 1.160.000 soles. Es decir, en este caso, que son los siniestros más caros que puede haber en el sistema, yo como compañía de seguros he necesitado reservar cerca de 1.200.000 soles. 1.200.000 soles, pero me falta mucho dinero por fundamentar, ¿ah? Porque como he mencionado, la familia recibió un ingreso de 19.000 soles y solo va a recibir 8.000. Entonces, en este ejercicio, lo que hizo el demandante fue: ¿cuánto estoy dejando de percibir que no estoy siendo cubierto? Generó su concepto de lucro cesante. Entonces, esta persona dijo, esta familia dijo, que de acuerdo a las estimaciones que había hecho y que evidentemente nosotros revisamos, el valor que estoy poniendo acá es el valor que nosotros valoramos, en realidad, porque ella pedía 3 millones de soles, es que se necesitaban cerca de 1.600.000 para pagar pensiones por 19.000. Por lo tanto, si el CCTR solo iba a cubrir 8.231, ¿cuánto dinero iba a quedar pendiente de financiación? Casi 1.600.000 soles. Miren la cantidad de dinero que la familia iba a dejar de percibir por los límites de su sistema de protección. ¿Ok? Es grande. Son los siniestros más caros que hemos visto en el sistema. Ahora, esto me va a dar pie a conversar un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Se negoció, por reconocimiento, para ser sincero, de la familia, es que esta familia va a ser indemnizada por vía de ley, porque vía ley es una póliza que yo contrato de forma obligatoria en favor de los trabajadores, y que iban a recibir 370.000 soles. Como falleció un auto, ese auto tenía una póliza de accidentes personales, y la familia recibía 130.000 soles. Por lo tanto, lo que se le dijo a la familia: van a recibir a través de sistemas de seguros distintos cerca de medio millón de soles. Por lo tanto, yo te tengo que pagar solamente 1.100.000. Y al final el acuerdo fue por $327.000. Eso es lo que la entidad empleadora tuvo que pagar a esta familia por esa indemnización. Y los conceptos fueron directamente técnicos, o sea que es un concepto técnico, ¿eh? Acá no hemos hablado todavía ni de daño emergente, no hemos hablado de daño moral, acá solamente hablamos de un concepto, de lucro cesante. Pero como la parte que nos demandaba o demandaban nuestros clientes era una parte, como la gran mayoría de los abogados, sin mayor conocimiento al respecto, se pudo cerrar en cerca de 1 millón de soles. Ahora, vamos a la etapa final de la presentación. Si tenemos tanta exposición y si tenemos tanto por exponernos, por financiar, por pagar, yo soy una entidad empleadora que se dedica a hacer comercialización, o vendo algo, o brindo asesorías. Yo no soy una entidad empleadora que haga dinero para pagar indemnizaciones, porque el día de mañana tengo un accidente múltiple y caigo en insolvencia, pues si finalmente no les pago. O soy una transnacional. En el caso de las transnacionales eso es poco probable que pueda hacerlo. Entonces, yo no creo un negocio para indemnizar personas, ¿no? Y más si hago un negocio de alto riesgo. ¿Los accidentes pueden existir? Sí, pueden existir. Entonces, hay que tener un mecanismo de protección. Entonces, en ese sentido, a ver, vamos a tratar de darles una fórmula de los mecanismos de protección al respecto. Primero, cuando me obligan a una indemnización por responsabilidad civil, por lo que me he mencionado, primero tengo que acreditar que la persona, de alguna forma, tengo que valorar que la persona estuvo protegida por los sistemas de protección en sí. Es decir, por su salud, a través de los subsidios, los gastos médicos, por el CCTR, si es que tuvo coberturas por un accidente de trabajo, ¿no? Después vamos a entrar a la parte de los seguros, ¿sabes? Porque hay seguros específicos para estas situaciones, que la voy a entrar a contar a continuación. Y si finalmente ya se agotan los beneficios de seguro, pues tendría que ir a los recursos propios de la empresa para financiarlos. Entonces, mi primer objetivo como entidad empleadora es: yo necesito un mecanismo de protección para estos riesgos. Y ahí nacen los seguros, pues los seguros nacen justamente para que las compañías de seguros asuman riesgos que yo como entidad empleadora no debo ni no puedo asumir. Entonces, ¿qué es lo que estamos sugiriendo en estos temas? Yo les he comentado al inicio que hay entidades empleadoras que están obligadas a tener el CCTR. Oye, Gustavo, ¿yo puedo tener el CCTR sin estar obligado? Totalmente. 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 Y Gustavo, ¿puedo tomar CCTR salud y pensión, o solo salud, o los dos?
Es una facultad tuya. Al ser una contratación liberal, tú puedes hasta establecer qué parte tomas o no. No hay una obligación. Entonces la pregunta es, ¿qué seguro recomiendas, Gustavo? Porque finalmente, si finalmente yo voy a estar expuesto, ¿qué toma? Desde mi punto de vista, el seguro monetario de trabajo riesgo es un seguro muy bueno. Por lo que les he mencionado, porque hay atención primaria, en instituciones privadas, porque las posibilidades de negación de cobertura son mínimas, pero sobre esto tenemos que conversar con quién lo contratamos también, porque no todas ofrecen lo mismo. Hay un tema muy importante, en la contratación de seguros en general, hoy tengo que saber qué me ofrecen. Hoy yo no puedo concluir, y se los digo porque es el día a día que veo con mi equipo, es, oye Gustavo, cambié de PSA a la B, es lo mismo, no, no es lo mismo. Las EPS dan coberturas distintas, beneficios distintos, condicionados distintos, exclusiones distintas. Oye, Gustavo, yo podía estar recibiendo este medicamento y ahora cambié esta EPS, ¿voy a recibir lo mismo? Es probable que no. Y lo mismo puede pasar en el CZR, lo mismo puede pasar en el CZR. Ojo, ojo, importante. Por eso cuando yo escucho mucho de parte de los aseguradores, cuando mis clientes me dicen, oye, Gustavo, me vino esta aseguradora y me ofreció el CZR de forma directa. Ok, ¿qué te ha dicho? Que te va a cubrir lo mismo que te cubría tu aseguradora. No, yo te voy a decir por qué no. Primero, porque en este negocio de seguros, tú necesitas, igual que en el derecho, en la medicina, una persona que conozca, que sepa, que te asesore, que vea los siniestros como si fueran propios. Esa es la filosofía que manejamos aquí. Tu siniestro es mi siniestro. Yo busco que ustedes tengan cobertura. Yo no tramito un siniestro. Si la compañía de seguro va a aducir mecanismos legales de no obligación, yo voy a tratar como equipo, como Marte, de revertirlos. Entonces yo necesito que la compañía de seguros entienda que su obligación es esto, dar de forma adecuada la prestación y de forma oportuna. Entonces, indistintamente de la valoración que hagamos por cada compañía de seguros, un mecanismo de protección importante que tenemos que tener es el CZR, desde mi punto de vista. Es barato, no es un seguro caro. Estamos hablando de una porcentaje de la planilla, puede ser un 0.50, un 0.30% del sueldo del trabajador, un 0.20%, va a depender de la actividad que yo realizo. Entonces, la inversión que yo tenga que hacer por un CZR puede ser muy residual, pero que va a resarcir rápidamente cuando se me dé un accidente. Porque cuando se da un accidente, ustedes miran, Gustavo, yo he llevado al trabajador, mejor lo llevé a mi EPS, porque como no soy una actividad obligatoria o obligada a contratar ese CTR, lo llevé a la San Pablo, lo llevé a la Ricardo Palma, la Delgado, la mejor clínica de atención. Perfecto, me parece muy bien. La complicación que podrías tener es que los planes de salud de EPS tienen copagos, tienen exclusiones, tienen deducibles. Entonces, yo saludo el sistema de protección. El tema es que ya vas a generar un daño emergente, lo que hemos conversado al respecto, ¿no? La parte que alguien no asumió. El CZR tiene la cobertura del 100%. Va a poder generar una pensión en favor de una persona en caso de invalidez. El segundo seguro que nosotros sugerimos es una póliza de accidentes personales. Una póliza de accidentes personales es una póliza de vida de costos muy pequeños que indemniza al trabajador en caso de invalidez permanente o en caso de muerte. Buenísimo. Y son esas dos pólizas, pero mucho más tangible la segunda, son fuentes de financiamiento que yo tengo para acreditar el juez. Oye, Gustavo, tienes que pagarle $500,000 a esta persona. Perfecto, pero yo acabo de dar a través de la póliza de accidentes personales, esa persona ya recibió $500,000. Por lo tanto, yo no tengo nada que asumir. Y el juez se lo va a aceptar. Oye, pero ya recibió a través del CZR una pensión que vale tanto y los gastos médicos al 100%. Buenísimo. Como yo no estaba obligado a contratarla, porque no soy una actividad obligada a tenerla, es buenísimo el CZR porque eso disminuye mi responsabilidad. Y en caso yo sí fuera una entidad empleadora a tomar el CZR, la póliza de accidentes personales resarce ese daño. Es una fuente de financiamiento. Desde mi punto de vista, las dos mejores fuentes de financiamiento. La más sencilla es activar y utilizar. Gustavo, tengo una póliza de responsabilidad civil patronal. Sí, buenísima, también es una póliza buenísima, pero la activación de esta póliza, que es buena, va a generar una situación de demanda y va a generar que, tema importante, y aquí es un tema neurálgico, voy a adelantarme a la siguiente. La póliza de responsabilidad civil patronal se va a activar en exceso de las pólizas que yo he tenido que contratar de forma obligatoria. Ejemplo de la vida real. Gustavo, yo soy una actividad de alto riesgo, pero justo ese trabajador
no lo tomé porque mi área de sistema se equivocó en bajar la data, lo liquidé, como te mencioné al inicio, y ya no lo inscribí. Y ya no se lo traeré a la compañía de seguros y tiene un rechazo. ¿Puedo utilizar la póliza de responsabilidad civil para cubrir los gastos médicos? Las cláusulas de responsabilidad civil normalmente se activan en exceso al tema normativo. ¿Qué te quiero decir? Que si la compañía de seguros que emite la póliza de responsabilidad civil con esta condición te dice, oye, Gustavo, tu trabajador está en planilla, sí está en planilla. ¿Fue un accidente de trabajo? Sí fue un accidente de trabajo. Pero tú eres minería. ¿Por qué no tuvo CTR? Ah, no, porque me olvidé. O que tuvo un error en la declaración, o lo que fuera. O que se está volviendo un problema ahora. La compañía de seguro lo rechazó. Bueno, lo lamento. La póliza de responsabilidad civil es una póliza que se activa en exceso de estas coberturas. No reemplaza estas coberturas. Ojo, es un tema importantísimo. Si bien es cierto, es una muy buena póliza, la responsabilidad civil patronal tiene esta situación. Ojo, importante. Y puedo tomar pólizas de vida adicionales, ¿no? Por ejemplo, una vida grupo. Son buenas, pero ¿qué sucede? A diferencia de los seguros como el Vida Ley, por ejemplo, que es otra póliza de vida, la póliza de Vida Ley no tiene exclusiones, las pólizas de vida individual sí lo tienen. Falleció estando ebrio, falleció estando haber tomado una droga, falleció por algún motivo que se marque una exclusión, vamos a tener alguna exclusión al respecto. Entonces, desde mi punto de vista, los dos seguros que tenemos que van a ayudar a minorar esa exposición financiera, y si yo minoro mi exposición financiera, aminoro mi exposición legal, son estos dos seguros, ¿no? El seguro voluntario de trabajo, riesgo y la póliza de accidentes personales. Podríamos hablar mucho más de esto si en otro momento podríamos hablar una charla exclusiva de cómo contratarlo, qué es lo que tengo que ver. Pueden contactarme en la parte final, aquí les estoy poniendo mis datos para que puedan contactarme. Y regularmente todos nuestros clientes tienen un ejecutivo de cuenta designado, en la cual ustedes podrían acudir. Nosotros encantados de atenderlo a través de ellos o a través de forma directa. La presentación las enviamos luego y ahí podemos conversar un poquito más al detalle. Entonces, si tuviéramos algunas preguntas que me van a poner. Pero hagamos una cosa, voy a tratar de responder algunas en un correo. Disculpen, el tema es enriquecedor, es bastante bueno, es amplio, y tenemos como 40 preguntas, entonces se nos va a complicar un poco responder a todas. Entiendo que siempre quedan dudas, consultas, podemos pautear en algunos temas una reunión de ese tipo, y como le digo, voy a tomarme la facultad de darles algunas respuestas por correo. Esperen un poquito, yo tengo que salir fuera por motivos de viaje laborales un par de semanas, pero me retorno encantado de conversar con ustedes. Espero que este tipo de charlas los ayuden, les den mayor conocimiento. La intención de la misma no es alarmarlo, la intención de la misma es conocer qué mecanismos de protección voy a tener, qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Entonces, si tuvieran alguna duda, siempre prestos. Para mí y para el equipo Mars ha sido un enorme gusto compartir con ustedes en esta primera sesión, y siempre encantados de atenderlos. Un gusto. Gracias.